El gobierno cubano busca mostrarse ante el mundo como auspiciador de la paz, pero esta no fue su doctrina durante décadas en las que se impuso la necesidad de exportar la revolución. En medio de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el castrismo apoyó e impulsó intervenciones armadas en Latinoamérica con el pretexto del internacionalismo y la solidaridad entre revolucionarios. Because they are very specific problems. The problem of peaceful transition to socialism, we do not discuss it as a theoretical question. But in America, it is very difficult, and it's near the impossible. That is why specifically in America we say that the road to the liberation of peoples, which will be the road of socialism, will go through bullets in almost all countries. And I can make a prophecy with tranquility that we will see it. Muchas de esas misiones fueron organizadas por Manuel Piñeiro, el comandante apodado Barbarroja. Este militar cubano dirigió en los años 60 el Grupo Especial Liberación del Ministerio del Interior y desde 1975 conspiró en el Departamento América del Partido Comunista Cubano hasta que se cerró en los años 90. Una de las tareas mías, ya constituido el Ministerio del Interior en junio del 61, no era tan solo las tareas de inteligencia, sino de las relaciones con el movimiento revolucionario, progresista y democrático del continente. Y lógicamente el triunfo de la revolución atrajo a muchos exiliados políticos que luchaban por la libertad de sus países, sobre todo en los países donde habían dictaduras, Nicaragua, ¿entendés? O gobiernos despóticos existentes en el continente. Pero no solo las dictaduras fueron blanco de operaciones cubanas que incluían entrenamiento y asesoría, soporte logístico militar y tropas sobre el terreno en Centroamérica y Sudamérica. La Habana también buscó derrocar a gobiernos elegidos democráticamente por sus pueblos. Major Guevara, are you in fact trying to export your revolution? Are you every day shipping arms to other Latin American countries? Are you bringing revolutionaries from other countries to Cuba, training them, sending them home? I also had an opportunity to say at the Assembly, and I can repeat it emphatically now, revolutions are not exportable. Revolutions are created by oppressive conditions which Latin American countries exercise against their peoples. And there comes rebellion. And afterwards, new Cubas will emerge. We are not the ones who create revolutions. It's the imperialist system and its allies, internal allies, the ones who create revolutions. But does not your attitude toward the present government of Venezuela, which is considered in many other countries leftist and progressive, suggest that you consider any government oppressive which is not communist? In absolute, no. What we consider is that the Venezuelan government is not a leftist government, has nothing of a leftist government. It's an oppressor, an oppressive government. Sobre la injerencia militar de Cuba en el continente, vamos a tratar en este video. En abril de 1959, unos 90 hombres armados, casi todos cubanos, zarparon del puerto habanero de Batabanó y desembarcaron en Panamá, dispuestos a derrocar el gobierno del presidente electo Ernesto de la Guardia. La invasión fue promovida por un sobrino del expresidente Arnulfo Arias, quien logró apoyo de los Castros. Sin embargo, la Guardia Nacional panameña y la rápida denuncia en la OEA frustraron la expedición, de la que Fidel Castro intentó desligarse y calificó como una operación vergonzosa, inoportuna e injustificada. Los cubanos detenidos fueron repatriados para supuestamente ser juzgados, aunque poco después fueron liberados. En junio de 1959, a 2 meses del fracaso de Panamá,
Otra vez, medio centenar de hombres partieron de Cuba hacia Honduras, donde acamparon varios días antes de seguir a su destino, Nicaragua. La expedición de exiliados nicaragüenses y guerrilleros de Cuba y Guatemala buscaba derrotar a Luis Somoza Debayle. El ejército hondureño atacó el campamento y mató a 6 expedicionarios, incluido al cubano Ramón Onelio Hernández Taño, oficial del ejército y uno de los comandantes de la misión. Después del fiasco, varios expedicionarios regresaron a Cuba, donde siguieron entrenándose para combatir a los Somoza. Bueno, en Nicaragua la participación fue directa. Incluso ya todavía durante la guerra, oficiales cubanos, como por ejemplo Tony de la Guardia, Renán Montero, Fernando Comas, que era del Departamento de América, no era de tropas, también estaba allí en el Frente Sur, en los momentos finales de la guerra, y estaban en toda la parte de organización de la logística. No participaban directamente en los combates, pero sí la organización de la logística, y por supuesto, como ya era casi una guerra de posiciones, ellos tenían mucha más, eran los únicos que tenían experiencia en ese tipo de guerra, y se podía dirigir desde la retaguardia ahí en el Frente Sur. Ellos estaban ubicados en Zapoa, por ejemplo. Ahí participaron directamente. También tuve conocimiento de que personal de tropas especiales participó también en la guerrilla en El Salvador, junto con el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era una de las organizaciones que participaban en el FMLN. Y, por ejemplo, mandaron técnicos en telecomunicaciones que pasaban tiempo allí dando la formación y luego regresaban a Cuba. Pero sobre todo Cuba lo que daba era entrenamiento y ayuda logística y ayuda de armamento. El 14 de junio de 1959, decenas de hombres, mayormente dominicanos y cubanos, salieron del oriente de la isla en un avión C-46 con colores de la Fuerza Aérea Dominicana y aterrizaron en Constanza. Allí tomaron un cuartel por sorpresa y de inmediato el avión regresó a Cuba. Al mismo tiempo, 3 barcos con unos 150 guerrilleros armados salieron para Maimón y Estero Hondo. Las naves llegaron con días de retraso a República Dominicana, lo que permitió que el dictador Rafael Trujillo los emboscara, sobreviviendo pocos expedicionarios, entre ellos el comandante cubano Delio Gómez Ochoa, quien regresó a La Habana luego del asesinato de Trujillo en el año 1961. El Che Guevara planificó en 1962 establecer una guerrilla en la provincia argentina de Salta. Un año después, su coterráneo Jorge Ricardo Massetti, periodista que estaba en Cuba desde la lucha en la sierra, ingresó en Argentina a través de Bolivia con un pequeño grupo y reclutaron a 30 hombres entre radicales de izquierda. En febrero de 1964, las autoridades incautaron armas, municiones y alimentos de los guerrilleros. La tropa de Massetti, el comandante segundo, vagó semanas por la selva y murieron 6 personas, mientras que otros fueron arrestados. Massetti se adentró en la selva y nadie nunca volvió a saber de él. Su hijo, Jorge Massetti, se formó en Cuba bajo la tutela de Barbarroja y recibió preparación militar. Como oficial de inteligencia participó en misiones especiales en Argentina, Colombia, Angola y Nicaragua. Comienza también una actividad política del Departamento de América y también una actividad operativa a partir del apoyo que se le daba a las guerrillas. Podemos decir que el Departamento de América estaba dividido en áreas por país, por región y por país, es decir, Centroamérica, y después tenía un representante por cada país, y también estaba dividido en lo que eran los analistas, que eran los que hacían el análisis de la información de cada país, etcétera, y los operativos, que eran los que montaban las actividades, coordinándolo con tropas especiales, por ejemplo, de entrega de armas, el entrenamiento. Una de las operaciones militares con participación cubana más conocidas en Latinoamérica ocurrió en Bolivia, a donde viajó de incógnito el Che en 1966 para encabezar un foco guerrillero. Sin apoyo del campesinado local, la iniciativa duró pocos meses y para octubre de 1967, cuando Guevara fue capturado y ejecutado sumarísimamente, ya el grupo estaba casi aniquilado. Pero los intentos de Cuba de expandir la revolución por América no cesaron con el fracaso en Bolivia. Guerrilleros procedentes de Cuba desembarcaron en mayo de 1967 cerca de la playa de Machurucuto.
Un participante de la operación, Héctor Pérez Marcano, dijo a la BBC que fue supervisada por Fidel Castro. Según Pérez Marcano, Castro brindó todo el apoyo al intento de intervenir militarmente en Venezuela. El plan era infiltrar combatientes que se unieran en las montañas al foco guerrillero del MIR. Los militantes de este grupo habían entrenado en Cuba como guerrilleros para hacer una revolución. Pero la operación fue descubierta con la captura de tripulantes cubanos de la lancha que los llevó a la orilla. Cuba influyó en el origen del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el ELN. La guerrilla activa surgió de la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán, creada en Cuba por colombianos que viajaron en los años 60 a La Habana con becas otorgadas por el régimen de Fidel Castro. En agosto de 1967, en la conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, representantes del ELN recibieron la promesa de armas cubanas para equipar a 500 campesinos. Esta guerrilla es la misma que hoy dialoga en La Habana con el gobierno de Gustavo Petro, mientras Cuba funge como garante de las negociaciones. El diálogo fue retomado tras ser suspendido en enero de 2019 durante la administración de Iván Duque por el atentado del ELN que hizo explotar un carro bomba en una escuela de jóvenes cadetes en Bogotá, cuyo saldo fue de 23 muertos. A pesar de las solicitudes de extradición del gobierno colombiano de entonces, Cuba se negó a entregar a los miembros del ELN que estaban en la isla. También las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tuvieron contacto con Cuba, aunque el nexo aparentemente fue menos directo que con el ELN o la guerrilla urbana M-19. Esta última, el grupo armado donde militó Petro, actual presidente colombiano. Aunque tenían diferencias tácticas en cuanto a la guerra de guerrillas, Castro dijo sobre el fundador de la FARC, Manuel Marulanda, que este comprendía las realidades del país y la época en que le tocó nacer. Estaba lejos de ser el bandido y narcotraficante que se empeñaron siempre en presentar sus enemigos, dijo Castro. Por la influencia del régimen cubano en los grupos violentos de izquierda, varios gobiernos colombianos pidieron ayuda a la isla para lograr liberaciones de civiles secuestrados, reveló el mismo Fidel Castro en el libro La Paz en Colombia. En ese texto también desclasificó varios cables que dan cuenta de las negociaciones para dar refugio en Cuba a guerrillas responsables o acusados de terrorismo y violaciones de derechos humanos, como ocurrió en 1980 con militantes del M-19 que tomaron por las armas la Embajada de República Dominicana en Bogotá. Pero sobre el papel de Cuba en el M-19, culpable de asesinatos y secuestros de civiles, dejemos que hable el mismo Petro en una entrevista ofrecida cuando era congresista. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. E incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19. El Departamento de Estado de Estados Unidos desclasificó un informe en 1981 que atribuye a Fidel Castro haber promovido la unificación de grupos guerrilleros salvadoreños cuyos líderes se reunieron en Cuba. También responsabilizan al gobierno de Cuba por la entrega encubierta de casi 200 toneladas de armamento que habrían servido para la ofensiva que lanzaron estos grupos en enero de 1981. El expresidente salvadoreño Francisco Flores acusó directamente a Castro por la guerra civil de su país entre 1980 y 1992. En El Salvador, tanto Rusia como Cuba, como el gobierno nicaragüense, decidieron involucrarse en la guerra de nuestro país. Y así lo hizo también Estados Unidos. Los salvadoreños, por lo tanto, venimos de un conflicto que no tiene precedentes en la historia latinoamericana. Y que no son miles, sino decenas de miles con las que los salvadoreños sufrieron este conflicto. Por lo tanto, señor Castro, es absolutamente intolerable que usted, involucrado en la muerte de tantos salvadoreños, que usted, que entrenó a muchísimas personas
para matar a salvadoreños me acuse a mí de estar involucrado en el caso de Luis Posada Carriles. Cuba también preparó o alentó otras operaciones para intervenir en conflictos de Haití, Perú y Guatemala. De las guerrillas rurales de los años 60 se pasó a los movimientos clandestinos urbanos de los 70 y 80. El Departamento de América era autónomo, solamente se subordinaba a Fidel Castro. Así y deshacía en América, entrenó gente, infiltró gente, compró personas, entrenó guerrilleros, envió armas. Desde 1959, el gobierno cubano apoyó y sustentó las tendencias más violentas de la izquierda. El régimen comunista no ha reconocido su responsabilidad ni ha pedido perdón a las víctimas de estos conflictos.